y miembros de la corporación municipal, familiares, amigos del actor, del artista, amigos del arte, y también iba a decir una nueva categoría, que son retratados en el libro, porque veo varios por aquí. Pues buenas tardes y bienvenidos a la presentación de 30 años, pinceladas de vida de Máximo Beltrán. Pues para mí es un honor estar aquí acompañándolo, porque en cuanto me lo dijo, desde luego me pareció una idea estupenda, y también con la particularidad de que no siempre voy a presentar libros de literatura, como suelo hacer, pero en este caso un libro de arte me ha llamado, un libro que es mitad autobiográfico y mitad artístico, pues me apetecía ayudarle en la presentación, y porque es complicado a veces entender lo que es el arte. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia hay 10 acepciones distintas para la palabra arte. La primera y la segunda son las más conocidas. La primera es capacidad y habilidad para hacer algo, y sobre todo la segunda, lo que todo el mundo entendemos más por arte, actividad consistente en crear obras que mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios, produzcan estimulación estética o intelectual. Pero resulta que esta palabra tiene tantos significados que aparece en 40 términos o expresiones que llevan incluida la palabra arte. Por eso tenemos que entender que es complicado, porque el arte al final es una muestra de lo que es el hombre, ¿eh? Es una expresión de la creatividad de los seres humanos que se manifiesta en obras que las podemos apreciar con los sentidos. Tiene mucho significado y acepciones, y durante siglos artistas, filósofos y pensadores de diversas disciplinas han ofrecido muy diversas definiciones. Podríamos decir, ¿pero para qué sirve el arte? Pues es la manera que tiene el ser humano de expresar emociones, ideas y valores y conectar con los otros, al mismo tiempo que fomenta la creatividad y es capaz de preservar la identidad cultural. Por este sentido, el arte despierta emociones e invita al cambio, y puede ser un vehículo tanto de denuncia como de propaganda, pero también puede ser creador de belleza, también puede representar la realidad de formas muy diversas, y tiene una clara función didáctica y de enseñanza. Y en los últimos años, por poner una de las tantas posibilidades que tiene el arte y que me ha interesado como curiosidad, existe la arteterapia, que consiste en usar la creación artística para tratar trastornos psicológicos o simplemente alcanzar un mayor bienestar emocional. Porque el arte es simplemente y llanamente una necesidad humana. No existe ningún ser humano que no tenga necesidad de crear. Es algo que llevamos intrínseco y que forma parte de nuestra humanidad. Lo vemos en el niño pequeño que coge un rotulador y garabatea en un folio, y la persona anciana que teje cenefas en una colcha, o, como vamos a ver en el libro, con la experiencia de su madre, pues se pone a dibujar a los 90 años, a pintar. Este síntoma de humanidad se manifiesta a través de diversas formas de expresión y comunicación, desde las pinturas rupestres hasta las actuales artes contemporáneas del siglo XXI. Pero ¿de dónde viene este concepto de bellas artes? Pues viene de los griegos, como para tantas cosas del mundo occidental. Los griegos son los primeros que se dedican a pensar sobre el arte. Las clasifican en artes superiores y menores. Pero nuestro actual concepto de bellas artes surge en el siglo XVIII, al establecer que el arte consistía en la imitación de lo bello de la naturaleza y que se orientaba hacia la contemplación y el placer. Lo importante era distinguir entre las artes aplicadas, en que primaba lo utilitario y práctico, de aquellas en las que predominaba lo estético. Así se definieron 6 tipos de expresiones que respondían a esta idea: arquitectura, escultura,
música, danza, pintura y literatura. Y no fue hasta 1911 que se realizaron cambios en estas categorías, al añadir el cine como las últimas, por ser la manifestación plástica en movimiento. Por ello, hasta hoy el cine es denominado el séptimo arte. La historia del arte, en este aspecto es una de las ramas de la historia que siempre me ha interesado, es una narrativa en constante expansión, donde cada trabajo, cada pincelada y cada escultura cuenta en una nueva historia sobre cómo los humanos han experimentado el mundo a través de los tiempos. La búsqueda de los orígenes artísticos es una travesía que nos lleva a las profundidades de cuevas prehistóricas, a los restos de antiguas civilizaciones, ya sea a través de los colosales monumentos egipcios o las delicadas cerámicas de la antigua Grecia. Determinar el punto de partida de esta aventura creativa es una tarea compleja y emocionante para los historiadores del arte y para los arqueólogos. Al adentrarnos en la prehistoria del arte, encontramos objetos y pinturas rupestres que sugieren una necesidad inherente a la humanidad de expresarse y dejar una huella. Estas primeras manifestaciones de creatividad no solo reflejan un deseo de comunicarse visualmente, sino que también ofrecen pistas sobre el mundo espiritual y la vida diaria de nuestros ancestros. Este viaje hacia el conocimiento de los orígenes del arte es fascinante, llevándonos desde las famosas pinturas de las cuevas de Lascaux en Francia hasta las paredes de tierra roja repletas de pinturas en la cueva de Altamira. Cada hallazgo arqueológico brinda una nueva pieza al rompecabezas de nuestra historia y cada análisis profundiza nuestra comprensión del desarrollo artístico humano. La huella artística más antigua del mundo, conocida hasta este momento, son unas plantillas de manos encontradas en unas cuevas en Sulawesi, en Indonesia, y datadas con una antigüedad no menor de 67.000 años. Este hallazgo supera anteriores récords y sugiere un origen mucho más temprano del comportamiento simbólico humano, con la particularidad de que a los historiadores y a los arqueólogos les abre la duda de si estos artistas tan antiguos eran Homo sapiens o eran de otro tipo de homínidos, como los neandertales, porque en fechas tan antiguas fácilmente podían haber sido no nuestros antepasados directos, sino nuestros primos extinguidos, los neandertales. Pero bueno, esto lleva a futuras investigaciones, pero que vuelve a incidir en que el arte es una característica que demuestra que somos hombres, que somos humanos. La importancia de conocer y disfrutar del arte y de la cultura lo vemos reflejado en el siguiente texto que el escritor Foster Wallace les leía a sus alumnos al comienzo de cada curso. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo: «¿Qué demonios es el agua?». El mismo autor nos brinda la clave de la lectura de su relato. El sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias, ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar. Como le sucede a los peces más jóvenes, no nos damos cuenta de que es en verdad el agua en que vivimos cada minuto de nuestra existencia. No tenemos conciencia de que la literatura, el arte, la pintura, los saberes humanísticos, la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia, libertad, justicia, igualdad, tolerancia y solidaridad pueden desarrollarse con libertad. En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, el arte sigue siendo una barrera entre la creatividad humana y la creación artificial. La inteligencia artificial puede imitar patrones y generar imágenes,
pero carece de la chispa de la inspiración y la emoción genuina, porque el arte es un lenguaje universal que trasciende culturas, tiempos y barreras idiomáticas y sigue siendo una prueba sólida de nuestra humanidad. Como decía, el arte ha sido a lo largo de la historia un espejo de la sociedad reflejando sus valores, conflictos, esperanzas y desafíos. En el siglo XXI, el arte sigue cumpliendo esta función, pero de maneras nuevas e innovadoras. Las tecnologías digitales, la globalización y los movimientos sociales contemporáneos han transformado el panorama artístico, dando lugar a expresiones que trascienden las fronteras tradicionales. Además, el arte contemporáneo ha superado los convencionalismos tradicionales, permitiendo una variedad de géneros como tanto en pintura, arquitectura, diseño gráfico, fotografía y grafiti. En resumen, el arte del siglo XXI no solo representa técnicas artísticas, sino también fenómenos sociales importantes. Con lo cual, porque está evolucionando para adaptarse a los tiempos actuales, desde el arte digital al compromiso social. Y estas tendencias están moldeando nuestra percepción cultural. Pues de estos elementos los vais a encontrar ejemplos en el libro de José Máximo, porque en esos 30 años de vida ha ido encontrándose con parte de estas nuevas técnicas o nuevos modos de mirar el arte, y él mismo explica cómo lo ha llevado a cabo. Ceñándonos ya al libro, que tenéis en la mano muchos de vosotros, lo primero que tengo que decir es que es un homenaje a sus padres, a Pepe y a Nero, pero especialmente a su madre, como podremos comprobar leyendo y hojeando el libro y disfrutando de sus pinturas. Su madre está presente en muchas de las páginas, tanto en las hermosas palabras de cariño y amor filial que le dedica, como en los cuadros y fotografías que ilustran la obra. Pero también este libro es una epopeya suya, porque se entiende por epopeya la descripción del carácter, el índole y costumbres de una persona. Y eso es lo que vemos en el libro. Un análisis hecho por él, una introspección, una reflexión, una mirada interior que dirige hacia su historia y hacia su vida y a cómo ha evolucionado el arte y a sus estados de ánimo a lo largo de estos 30 años. No quiero leeros mucho, pero vamos, como he dicho antes, uno de esos empezó desde muy joven, porque todos los niños empiezan desde muy jóvenes a intentar pintar. Él dice aquí, uno de mis entretenimientos más frecuentes era pintar en el suelo con tinta blanca, o con lo que tuviera a mano. El arte callejero tenía sus propias reglas y yo, sin saberlo, ya decoraba las aceras mucho antes de que existiera el street art. Pues a lo largo de una serie de capítulos, como el primero, que se llama Donde el color comienza, otro se titula Entre cómic y anhelos, son capítulos que te van describiendo cómo fue evolucionando su vida desde el punto de vista artístico. Otro se titula El regreso al color. Y aquí, por ejemplo, de nuevo, los primeros cuadros de los que más contento estaba son los que les enseñó, los que les hizo a su madre. Entonces, por ejemplo, uno de sus primeros cuadros que acabó en la academia se lo entregó a su madre con motivo del Día de la Madre. Y claro, la sorpresa que llevó su madre, pues para él quedó reflejada en la ternura que solo una madre sabe expresar. Pero más adelante dio un paso más, le hizo un retrato a su madre, que era, en sus palabras, una interpretación propia, un pedacito de mi mirada. Su emoción fue indescriptible. Verla así, con los ojos brillantes y el corazón en la voz, tan orgullosa de su hijo, fue sin duda mi mayor motivación. Así, sin darme cuenta, comencé a trazar el camino del arte en mi vida. Un sendero lleno de color, emociones y, sobre todo, sinceridad con mi propio ser. Otro de los capítulos se titula Cuadros en la trastienda, y esto estábamos ya por el año 2002, y recuerda que ese año participé por primera vez en una exposición colectiva en Elche.
a favor de una asociación contra el cáncer. Fue un pequeño paso, pero lleno de emoción. Ver mis cuadros compartiendo espacio con los de otros artistas y saber que contribuían a una causa tan bonita reafirmó mi amor por el arte y me llenó de ilusión. Otro capítulo se titula El camino definitivo, artista de vocación. Tras unos tiempos sin haber abandonado los pinceles, dice: volví a abrir mis viejas cajas de óleos, rescaté mis pinceles, mis espátulas dormidas, mis paletas con restos de otros tiempos, y empecé de nuevo. Como si nunca hubiera dejado de pintar, como si el arte en silencio me hubiera estado guardando con los brazos abiertos. Se dedica a pintar los paisajes, los rincones de Sars, esos lugares que conocía de memoria, pero que ahora veía con otros ojos. También me animé a explorar nuevas técnicas y temáticas, la figura humana, el retrato, el abstracto, incluso el cubismo. Era como si cada pincelada me devolviera algo que creía perdido. Otro capítulo es el reencuentro con mi esencia. Estamos en el año 2016. En junio inauguré mi primera exposición en Sars, en el local de la Mayordomía de San Blas. La emoción que sentí aquel día fue algo imposible de describir con precisión. Ver mis cuadros colgados, observar cómo la gente se detenía, se emocionaba, me preguntaba, compartía. Fue un acontecimiento que me marcó profundamente. Aquella tarde sentí que había vuelto a casa. Otro capítulo, cuadro a cuadro y paso a paso. Aquí nos cuenta cómo llega a Málaga, cómo conoce a su amiga Maggie, la reconocida galerista de la ciudad andaluza, y cómo también entra en SAS a formar parte y a contribuir a la creación de la Asociación de Realizadores y Artistas de SAS, ARAS. Otro capítulo, Aprendiendo y Cruzando Fronteras, donde a partir del año 2018 esta época marca su inicio de una etapa de experimentación en el arte taurino figurativo. Y entonces, a partir de ese momento, como veréis en el libro, pues hay muchos cuadros dedicados al mundo del toro, a la tauromaquia. Y en el otro capítulo, Cruce de continentes, raíces y colores. Aquí ya es cuando empieza a participar en exposiciones internacionales, como en Dubái, en 2018. Otro capítulo muy curioso, y que todos, en cierto modo, cada uno lo sufrió de una forma, es el que él titula El arte que nace del amor y del encierro. Y se refiere a los años, los meses y al tiempo que duró la pandemia, y que cada uno pues tuvo que en su casa pues de una forma o de otra pasar esos días tan difíciles sin poder salir a la calle. Y él, en plena pandemia, dice: mientras afuera todo parecía inmóvil, decidí explorar un nuevo ángulo, llevar mi arte a un formato inesperado. Se me ocurrió complementar pintura con moda, aplicando mis diseños a telas para cuñas, calzado, bolsos y otros complementos. Aunque el calzado no es mi gran pasión, la idea de ver mis colores y trazos caminar por la calle me resultaba curiosa y hasta fascinante. Llegamos al capítulo que se titula El arte se hace feria, Art Nostrum y más allá, que habla de los años 2020, 2021 y 2022, cuando estaba preparando la primera edición de Art Nostrum, que tuvo lugar en septiembre de 2021, y al verano siguiente la segunda edición. Aquí, en este de Art Nostrum, es donde entronca mi participación con José Máximo en colaborar en aquellas dos ediciones de la feria Art Nostrum, haciendo unas conferencias que organizamos con otros compañeros, historiadores como Alberto Ochoa y Alicia Jiménez, en el cual intentamos dar a conocer también la historia artística de nuestra localidad. Y como todas las veces que participé, con gran ilusión, quedé muy contento. Por eso, cuando me nombró la idea de hacer el libro, pues me brindé enseguida, porque creo que aquellas dos ferias de llevar el arte
a la calle, a los locales de las comparsas, pues fue un hito que deberíamos recuperar lo antes posible, en mi opinión. También en el libro tiene reto a todos sus compañeros artistas del pueblo y de la comarca. Llegamos al capítulo Nuevos Horizontes, Reencuentros del Alma, en 2023, cuando ya participa, por ejemplo, en Alicante, en las Hogueras de San Juan, o cuando expone en la Catedral de Almería. Y el último capítulo se lo dedica a quienes me dieron la vida, el amor y el arte, especialmente a su madre, a la que le dedica estas palabras. A ti, madre, mi reina, ninguna palabra alcanza para describir lo que has sido para mí, para la familia, para todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse contigo. Tu amor incondicional ha sido mi mayor inspiración. Fuiste el alma de mis obras, la fuerza invisible que me sostuvo en cada trazo, en cada error y en cada logro. Tu risa, tus dibujos, tus abrazos y tus consejos han sido el motor de lo que soy y todo te lo debo a ti. Verte, con casi 90 años, comenzar a pintar tus propias emociones fue un regalo inesperado, una lección silenciosa que guardaré como un tesoro en lo más hondo de mi ser. Dijéramos que aquí acaba la primera parte del libro, en la que nos ha narrado toda su vida, especialmente estos 30 años dedicados al arte. Luego hay una segunda parte, más corta al final, en la que una serie de personas han tenido el gusto y el placer de dedicarle unas palabras. Por ejemplo, empieza el profesor doctor Ahmed Mohied Anfanza, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Luxor en Egipto, en la que le dedica un texto que dice: Máximo, entre la libertad creativa y la habilidad técnica. Y en la que dice: tal vez me sentía atraído por las obras de mi amigo Máximo a través de nuestras similitudes con esas del Mediterráneo, o tal vez compartíamos una historia antigua, pero ciertamente las obras de Máximo son vibrantes y capaces de capturar a sus espectadores con poder. Bueno, pues aquí hay textos de Margui López, la directora de la Galería de Arte de Málaga, de su marido Joaquín Fernández Recio, de Juan Vale Carrasco, de José Ángel Lorenzo, de Manuel Simón Morán, de Román Moreno Melero y, por ejemplo, de Antonio Linares, que está aquí, y que cuando leí su texto, su participación, hace mención a una cosa que yo había olvidado por completo, y es que en la revista El Castillo de Sants, número 15, en abril del año 2003, la revista le dedicó un artículo que se titula José Máximo y sus lienzos. Y en una entrevista, y en una de ellas quiero leerla para que ahora después él nos hable de lo que pensaba entonces y de lo que piensa ahora sobre el arte y su manera de vivirlo. Dice: preguntado por las ventajas y satisfacciones que pueda producir esta afición, nos responde que, comillas, gracias a la pintura puede uno relajarse o abstraerse de las preocupaciones de la vida cotidiana. Cuando me pongo a pintar, cierro la puerta, desconecto el móvil y las horas pasan volando. Me aíslo del mundo exterior y doy rienda suelta a mi imaginación. Bueno, pues también hay textos de Joaquín Blas, de Isa Rico Gil, de María Victoria Márquez Casero, también hay uno mío, y de Susana Hernández. Y el libro termina con unas palabras suyas que voy a leer para finalizar y darle paso a él, y que nos explique cómo ha ido evolucionando y cómo ve el arte. Pero él en el libro dice, al acabar, dice: el arte es en esencia, sigue siendo ese lenguaje universal que no necesita traducción. Es emoción pura, es identidad, es denuncia, refugio y espejo. Y aunque han cambiado las formas, los medios y las plataformas, lo esencial, lo que el arte nos provoca en lo más profundo, permanece vivo y vibrante. Hoy, más que nunca, creo en el poder del arte como herramienta de transformación, como medicina, como memoria.
y me siento orgulloso de formar parte de una comunidad grande o pequeña, pero siempre intensa, que no deja de crear, de soñar y de compartir. Porque el arte no es un lujo, es lo que nos hace sentir, existir y trascender más allá de nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias y José Máximo tiene la palabra. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar voy a comenzar pues agradeciendo a todas las empresas que han participado conmigo, que desde el minuto 1 que estuve hablando con ellos pues me han apoyado y me han tratado de maravilla, y gracias a ellos pues se ha podido realizar este libro, ¿no? Este libro que ha sido un sueño para mí. Y bueno, pues las empresas es la Fundación de Jiménez Ganga, la Biblioteca Simba, el Provensax, ¿cómo es esto? Isomac, Tacones Poncerrero y Dialux. Y gracias a ellos pues he podido realizar este sueño para mí, que la verdad es que llevo un año peleando con él, y la verdad es que pues, gracias a ellos me han tratado de maravilla desde el minuto 1, y les doy mi sentido, o sea, mi gracia de todo corazón, porque sin ellos no se podría haber hecho esta obra. Lógicamente darle las gracias a Juan Rico como concejal de Cultura, porque en el minuto 1 también que fui a hablar con él, pues desde entonces se volcó también para ofrecerme esta sala, y gracias al ayuntamiento pues he podido tener el honor de poder presentar este primer libro mío, porque digo mi primero porque tengo ya en el tintero alguna cosa más, ¿no? Pero bueno, una cosa detrás de otra. Y por supuesto a todas las personas que he venido aquí a arroparme, a verme, y amigos, conocidos, y la verdad es que es un placer porque no me esperaba tanta gente y estoy enormemente agradecido, ¿no? Y bueno, y cómo no, pues al amigo Vicente Vázquez, que estoy enormemente contento, agradecido de la presentación que ha hecho tan maravillosa, porque realmente escuchar mi trayectoria desde la historia para mí es un privilegio, además de sus palabras, ¿no? Entonces, como él tiene una trayectoria realmente espectacular, pues le doy mis gracias totalmente desde que comencé con esta andadura, que ya no ha sido fácil para mí, porque yo comencé hace un año con esta historieta. Para mí es una historieta como todas las que he comenzado. Y bueno, pues esto, como digo, comienza hace un año aproximadamente. Me levanto un día por la mañana y miro el día que era, veo que era una fecha señalada cuando yo comencé hace 30 años. Y pues se me ocurrió, pensando así, dije, bueno, ¿y si creo un libro de mis 30 años de la pintura que pueda explicarme lo que he podido realizar, desarrollar y vivir? Porque gracias a la pintura pues he podido subsanar muchos neuras que tenemos los humanos muchas veces en el cuerpo, ¿no? O en la mente. Entonces, pues gracias a la pintura y al arte, pues yo he podido desarrollarme poquito a poquito a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces, pues comencé, pues eso, lo pensé y me fui a hablar con Vicente. Estaba en la biblioteca todavía y le dije que quería esto, quería preparar una hora, un libro catálogo. Pero un segundo. Y nada, Vicente, conforme se lo dije, me pareció una idea fantástica. Y nada, y nos pusimos a trabajar. Él me explicó más o menos lo que tenía que hacer. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a escribir mis ratos libres que tenía. Y empecé a escribir, hasta que, bueno, pues me ha ayudado también José Ángel Lorenzo mucho para este libro, para los textos y cosas. Y bueno, estoy enormemente agradecido también para él. Y bueno, pues, como digo, a partir de ahí fue cuando empezamos a crearlo todo y a unir fotos y anécdotas y cosas que no me acordaba de la vida. Y al final, 30 años, pero son cosas que te acuerdas, otras no. Y bueno, pues entre la familia, amigos y tal, pues la verdad es que la mente pues, fue empezando a descubrir cosas y a recordar cosas, ¿no? Y entonces, pues, yo voy a hablar ahora un poquito más desde el taller. ¿Por qué? ¿Por qué desde el taller? Yo, como sabéis, muchos,
si no lo sabéis algunos sí, yo no vengo de estudiar Bellas Artes, que puedo estudiar todavía, pero no me lo he planteado, pero posiblemente sí, no lo sé. Y comencé, como ha dicho Vicente, explicándolo ahí en lo que explico en el libro, que fue un refugio para mí el empezar en la pintura. Y esto comenzó, pues, cuando yo decidí comenzar a pintar, pues me apunté en una escuela de pintura que había aquí, de Pilar Ortiz Lorente, y ahí pues fue cuando comencé pues a dar las primeras pinceladas y las primeras cosas, ¿no? Ya medio estudiado de cuatro técnicas, y ahora pues en un rato pasaré a explicar el primer lienzo que hice, que es el que regalé a mi madre. Y como digo, pues para mí ha sido una puerta abierta hacia mi interior para yo encontrarme y realmente pues sentir cosas que no había sentido, porque yo tenía un vacío tremendo. Desde que había fallecido mi padre, pues me costaba mucho hacer cosas, ¿no? Entonces, para mí fue pues de empezar a pintar y al pasar por ese día, por esa academia y decir, voy a probar, ¿por qué no? Pues fue un antes y un después, porque a partir de ahí es cuando yo pues empecé a encerrarme en mi taller y a pintar y empecé yendo 4 meses estuve aproximadamente en el taller de Pilar, y pues iba 2 días, o sea, 2 días a la semana y de 3 a 5, mientras que me ponía la bata y todo ese lío, pues no me daba tiempo de casi nada. Pero bueno, estuve ahí, estuve aprendiendo unas cositas y nada, hasta que decidí pues irme a casa y encerrarme en mi taller, que es lo que he hecho hasta el día de hoy, y practicar, mirar a otros artistas, tratar de observar, mirar la vida de otra forma, con una tranquilidad muy diferente que no tenía, ¿no? Entonces, pues cuando las cosas las haces de corazón y con amor, pues todo se va juntando y al final pues salen cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues este libro, como ha dicho Vicente, la verdad es que está dedicado a mis padres porque el amor que me han dado, y aparte mi madre en los últimos años pues me ha dejado un recuerdo espectacular, que muy recuerdo que a Joaquín Blas le decía, vas a tener que venir a corregirme los dibujos, ¿de acuerdo? Y se lo decía en la calle por eso, porque ella estaba súper emocionada por sus cositas que estaba haciendo con sus manos, su artrosis, ¿no? Y la verdad es que pues, sobre esas emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas, ¿no? Porque todo el mundo no es capaz de sentir como se debe de sentir. No sé si me explico. Entonces, el arte te ayuda a que tú puedas desarrollarte, como he dicho, y sacar lo que llevas dentro de ti de una forma muy diferente, como el arte, como el que describe, como el que te hace música, da igual, ¿no? Entonces yo he aprendido pues a veces en casa de romper lienzos, de estropearlos, de pintar encima, de pintar incluso en la pared, de cabrearme y de 20 cosas, pero al final pues bueno, poco a poco vas haciendo cositas hasta que hasta que te vas centrando un poco más en lo que más te gusta o lo que más puedes representar interiormente, ¿no? Y ahí fue cuando ya pues decidí pues empezar una serie de capítulos en mi vida representando cosas del pueblo, que poco a poco iba cogiendo pues, más técnicas, más pulso, más cositas, y a partir de ahí pues un día pues me levanté también experimentando cosas nuevas y pues empecé a crear pues un cuadro así cubista abstracto, que fue el primero, que ahora lo explicaré, es una anécdota también simpática. Y bueno, y a partir de ahí pues fue como metiéndome yo más, cada día más en mi interior, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empecé a desarrollar lo que era el lenguaje para mí, el que sí sigo, que es el abstraccionismo y el cubismo, que es lo que me gusta, cómo me expreso yo, aunque también me gusta el figurativo, lógicamente. Por eso es que estoy pintando toda la serie que estoy haciendo de taurina, que los toros me encantan, lo que es el mundo taurino, pintarlo, ¿vale? Entonces, como en la parte de Andalucía, sobre todo, que es donde más he expuesto últimamente, el tema taurino está muy bien o muy bien mirado. De hecho, doy gracias a Dios porque todos los cuadros últimos que he podido vender son taurinos, prácticamente todos, y muy contento, ¿no? Entonces, como digo, es una forma de poder lanzarte a una piscina sin saber nada, pero al final sabiendo que vas a llegar a la punta, ¿no? Porque realmente lo sientes, y con la perseverancia y la constancia pues se puede conseguir lo que está bien. Entonces, por ejemplo, el arte para mí
no se explica, el arte se siente. Entonces a partir de ahí puedes crear pues, lo que a ti te venga a la cabeza y con la constancia, pues lógicamente, ir consolidando tu pintura, ¿no? Y así pues, poquito a poquito fue como he empezado yo pues a trasladar en esta última etapa que estoy comenzando, o esta última no, porque pero está mucho al medio, pero bueno, me refiero al tema de la pintura. Y estoy pues preparando una exposición que va a ser casi toda abstracta, pero ya la presentaré cuando sea en su lugar, porque primero arrancaré una exposición aquí de los 30 años que he estado aquí pintando y haciendo obras. Algunas personas me las irán dejando y otras, pues las que tengan colección, pues las sacaré. Y a partir de aquí, pues es cuando empieza toda esta historia a través de un bodegón, que es el que le regalé a mi madre, que es el que voy a enseñaros ahora. Este fue mi primer cuadro que yo hice en esto de Pilar, en el taller de Pilar, que fue un bodegón natural. Yo cuando comencé aquí no tenía ni idea de lo que era un lienzo, ni las pinturas, ni mucho menos. Y entonces ella me recuerdo que me dijo, bueno, tú tranquilo, que vas a ir aprendiendo poco a poco, y me dijo, vas a pintar. Yo la vi empezando a colocar chismes por ahí, y me dije, bueno, sí, pero me dijo, esto es lo que vas a pintar al natural. Al natural. Si yo no sé pintar ni una obra con un adulto, lo voy a pintar yo. ¿Cómo me vas a enseñar este tema? La cuestión es que comencé, y bueno, pues el resultado fue este. Para mí fue mi primera obra, fue la ilusión más grande que tenía, porque de niño no pintaba, o sea, era un poco que tenía que compartir mis cromos para poder hablar con un amigo del colegio para que me hiciera los dibujos. Entonces, pues esta obra salió así de ese taller, y a partir de aquí fue como un impulso pues para seguir avanzando. Y en ese transcurso que estuve ahí con este cuadro, pues me surgieron otras obras que hice. Empecé a pintar pues, los paisajes que ella me ponía, que yo copiaba de otros artistas, y bueno, pues para más que nada pues mirar las pinceladas, cómo iban, y los colores, y todo este lío, ¿no? Y ahí en ese transcurso que fui pintando un par de ellos más, me apareció que se casaba un primo mío, y entonces él me dijo que si le pintaba unos cuadros para volar. Y yo pues dije, pues allá que voy. Yo, como no sé decir que no, pues allá que voy. No tenía casi ni idea de mucho, pero bueno, allá que voy. Entonces de ahí pinté mi primer castillo, que es el primero que pinté, porque no... Ese es el que más valor tiene, Juanjo. Entonces, pues bueno, pues ya lo pinté con mucho cariño, con mucho amor. Pilar me dijo, no te preocupes, que te va a ir saliendo todo perfecto, y ya verás como poquito a poquito, si no te lo dejas, pues conseguirás cosas. Porque claro, yo sí que he tenido, también digo que he tenido muchos altibajos en estos 30 años. He caído muchas veces, no es que me haya caído. He tenido problemas, historias, y eso al final, pues la mente hay veces que te paran, y luego comenzar cuesta mucho, o ya no comienzas, como muchos artistas no han comenzado ya. Pero bueno, yo gracias a mi madre, al apoyo que he tenido de ella me ha levantado, me ha pinchado en el culo y me ha dicho, venga para adelante, coge el pincel y empieza, que a mí me encanta cuando debo pintar, ¿no? Entonces, pues cuando me he caído realmente, pues ella es la que me ha levantado con esa fuerza que cada vez me he levantado con mejores ganas de hacer cosas. Entonces, pues este resultado fue el primer cuadro, como he dicho yo, de Juanjo, que es el primero que hice. Tiene 5 en casa, o 6, no sé lo que tiene, pero bueno. Y este fue el primer cuadro que pinté del castillo de Sasaki. Luego continuamos con este otro. Esto también es otra historieta, este cuadro, porque la señora prima pues le encantó una revista que vio un bodegón, y me dijo que le gustaba ese cuadro y esa foto, y que quería que se lo pintase. Como yo no sé decir que no, pues dije, pues vale, yo te lo pintaré, no te preocupes. Pero yo no había hecho todavía ni transparencia, ni cosas, ni nada, yo no he hecho nada de eso. Pero bueno, yo voy a empezar y seguramente lo sacaré adelante. Y así fue, pues lo saqué adelante, todavía creo que sigue colgado en la pared de ella. Muy contenta está, yo también, porque fue una película el encontrarme con una técnica diferente, nueva para mí, que no estaba practicando. Bueno, pues es como todo, si no empiezas, es lo que he dicho al principio, si tú no te tiras a la piscina a nadar, no vas a aprender a nadar. Si te traes monitores que te ayudan un poquito a lo largo de la vida, pues a que tú seas campeón de los 100 metros libres. Pero si tú no te tiras, pues no
arrancar no arranca, ¿no? Y bueno, entonces este fue pues, uno de los cuadros, este fue en el 97, pues no sé, a lo mejor había pintado por 3 o 4 cuadros, no recuerdo ahora, ¿no? Pero en el libro está escrito todo y está todo explicado, bien explicado, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, pues ya empecé a ir combinando otro tipo de materiales, a experimentar y a romper más lienzos y todo esto en el taller. En el taller, que era, como ha dicho Vicente, era encerrarme y era donde realmente más feliz estaba y sigo estando más feliz. Yo apago el móvil o lo desconecto y yo me meto en mi mundo y soy una persona muy diferente. Entonces, lógicamente, pues como digo, empecé a mirar otro tipo de... a mirar el mundo de otra forma y me lancé a la aventura a pintar mi primer cuadro, pues abstracto, que es este. También cuando lo realicé, pues me quedé muy sorprendido porque este cuadro le puse el nombre Fantasía. Y Fantasía era porque cuando yo llegaba de fiesta, de irme con los amigos por ahí de fiesta, pues entonces me daba por pintar. Y yo llegaba pues así un poco alegre, y entonces pues era cuando cogía los pinceles y pinto a medida. No es que me tirara mucho tiempo, pero a lo mejor me tiraba media hora. 4 pincelazos, pam, 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 me llenaba un poco de pintura y me subía a las 3 de la mañana, a las 4 o cuando fuera. Entonces puse Fantasía porque era una fantasía mía que yo llevaba en la cabeza y es una mezcla de una fiesta y hay de todo. Hay chilinitas, hay confeti, hay un montón de historias, ¿no? Y así pues fue el primer cuadro que yo pues desarrollé así de forma cubista y abstracta, que también está colgada en unos pisos que están ahí en Sal, porque gracias a Dios sí puedo decir que tengo hoy alrededor de unas 260 horas o por ahí más o menos, estos 30 años, y muy contento de todas, desde la primera hasta la última, porque todas me han llevado a conseguir algo nuevo para mí y sobre todo lo que he hecho para mi interior, que era lo que más me preocupó, me ha preocupado siempre. Encontrarme yo a mi persona, que ha sido gracias a la pintura. Y luego pues otras cosas que me han ocurrido hace muy poquito, ¿vale? Y bueno, pues en estos tiempos tuve altibajos, me caí y a partir de esta obra y otras que tenía, estuve pues casi 8 años sin hacer prácticamente nada, me dedicaba al mundo comercial y bueno, pues en esos 8 años solamente pinté un cuadro para otro primo que era un cumpleaños y a partir de ahí pues ya no dije que Patricia Carlos no quería nada de pinceles, ni de lienzos, ni de nada, porque estaba atravesando un tema complicado en casa y no, porque estos 30 años no han sido un camino de rosas, pues, muchas espinas por el camino que ha querido y muchos obstáculos que han tenido que ir saltándose, ¿no? Pero siempre con el apoyo fuerte de mi señora madre, que la tenía dado sustento siempre y la fuerza interior para estar ahí, ¿no? Pero en el año 2012, pues ahí, pues mi madre empezó a estar un poquillo regular. Yo recuerdo que eran las elecciones, y ahí pues ahí tuve un fallo ya con las piernas y bueno, a partir de ahí, pues ya decidí pues, dejarme el tema comercial y pues dedicármelo entero a cuidarla ya. Entonces fue cuando tenía un lienzo sin terminar prácticamente, bueno, no tenía 2, y pues era este lienzo que era estaba ya sin acabar, solamente tenía Castilla ahí casi hecho, y bueno, pues cuando me puse a mirar pinceles y temas, pues los pinceles estaban todos que no valían ninguno. Y entonces pues dije, bueno, no pasa nada, con las espátulas que tengo, con los dedos, con los bastoncillos y con las brochas de mi madre de pintarse de la mujer, pues con todo eso terminé ese cuadro. Entonces, este fue el revulsivo que me dio la fuerza para seguir adelante y con más fuerza, porque venía de 8 años de no hacer nada, pero con la cabeza llena de cosas para poder crear, ¿no? Y muchas ideas diferentes. Entonces, pues a partir de ahí fue cuando mis amigos, mi pareja, que estaba con ella, pues empezaron todos a animarme, venga Máximo, haz una exposición y tal, cual, ya verás cómo bien. Y yo decía, pues voy a hacer una exposición. Y ahí pues fue cuando ya me vinieron los elfos, como digo yo, y dijeron, venga, que es el momento y ya está. Y bueno, pues el mundo autodidacta pues es así, como he dicho antes, practicar, romper y seguir, si te caes levantarte, porque no hay otra, pero no para esto y para todo.
Y ahí, pues como digo, pues comencé pues una etapa muy diferente, donde ya empecé a meter pues muchos figurativos, abstractos más, cosas cubistas y bueno, y cositas así que fui metiendo, incorporando en mi abanico que tengo de esos 200 y picas obras que tengo por ahí y exponiendo en muchos sitios, que está puesto todo en el libro. Y a partir de aquí, pues, como digo, pues empecé a crear otras cosas y me surgió, pues, otro cuadro que también me gusta cuando lo realicé, que es por los sentimientos que tengo hacia él. Es un bodegón que lo pinté por la familia que tengo en Murcia. Y yo recuerdo cuando era un niño que íbamos los domingos a ver a la familia. Y mi padre, pues mientras que estaba allí con la tía y todo el lío, tenían un patio gigante. Y bueno, pues había limoneros, como lógicamente en Murcia. Y bueno, pues siempre estábamos jugando encima de los limones, tirándonos limonazos unos a otros, y así surgió. Vi una fotografía en internet, y bueno, pues pedí permiso, me dijeron que sí, que la podía pintar, y entonces pinté este patio de limones en recuerdo del patio que yo recordaba en la infancia mía, cuando yo jugaba con los limones, a tirarme limonazos allí sin parar. O sea, que este cuadro, pues eso que para mí tiene un sentimiento también profundo. Luego tengo este otro, pues este cuadro pues es más cubista, así, modernista, porque este cuadro pues lo hice para participar en una exposición que participé en Colombia, que lo organizaba la ONU y la UNESCO, y era por el tema de los cambios, del cambio climático. Y entonces, pues, hice ahí una mezcla del cielo, la tierra, el ojo que controla el mundo prácticamente, y era una forma mía de mirar, pues, el cómo veía yo el cambio climático y cómo veo yo el mundo, ¿no? Y también, bueno, como he dicho, pues es una obra que también me identifico mucho en muchos aspectos de ella, porque como el mundo está tan irregular y cada día nos encontramos más de todo y mentes muy vacías que realmente están costando mucho en encontrar su camino, ¿no? Y yo creo que el arte, pues por el arte, la pintura, lo que elijan, sería algo maravilloso para que muchas personas se realizaran y pudieran estar mejor mentalmente y no con tanta pastilla. Eso es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, cada uno es cada uno. Luego a partir de aquí, pues ya participé en otro cuadro que estoy también muy contento de ello, también fue otra historia. Este cuadro lo tengo hoy en un museo, en el Museo de las Américas, en Florida. Y este cuadro pues participé pues gracias a un amigo que tengo en Madrid, que estaba de responsable, comisario en este momento ahí en este museo en España, y me dijo si quería participar. Y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, claro, lo único que cuando yo empecé a pintar era un cuadro que era muy diferente. Yo empecé a pintar una chica desnuda. Y entonces, cuando le enseñé el boceto, me dijo que que eso no podía pintar. Porque era en Dubái la exposición y con los moros pues no se podía hacer muchas cosas. Entonces, me mandaron las bases y las bases ponía nada de política, nada de sexo y nada de religión. Y entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Ya tengo esta mujer aquí empantanada, ¿qué hago ahora? Y bueno, pues me puse con el lienzo en blanco y dije, bueno, pues sea lo que Dios quiera. Y al final pues me salió magia musical, que se me puse porque es un músico tocando varios instrumentos. Y bueno, pues la verdad es que lo enrollé, lo mandé allí a Miami, y a partir de ellos se encargaron de hacer la exposición en Dubái. Un cuadro que gustó mucho. Para mí fue una anécdota diferente participar en los países árabes, porque los países árabes, como he dicho, pues para las obras pues son muy explícitos, y bueno, pues siempre te marcan ellos las pautas de cómo quieren las cosas. Pero bueno, no hubo problema. Fue la exposición fantástica, también está explicado todo el libro, y a raíz de ahí pues fui creando ya otras cosas. Aquí tengo una de las primeras joyas que hice para mí, que me ha dado muchos beneficios y muchas alegrías. Este cuadro, gracias a Lolo, un día preparando los complementos que no sabíamos qué sacar y tal, pues a él se le ocurrió la idea de partir a la mujer por un lado, hacer una cartera y los volantes meterlos en los zapatos,
como él es un diseñador y prácticamente controla los zapatos, pero yo no tenía ni idea de lo que me decía, pues yo lo dejé a que actuara como él quisiera. Y la verdad es que pues es simpático ver a una chica andando con la pintura por los zapatos de tus cuadros y aparte te alegra, ¿no? Porque sabes que es algo que a la gente le mola y realmente lo compra y le gusta, ¿no? Pero este apartado pues lo cambié, o sea, lo dejé apartado y ya no, prácticamente no estoy haciendo nada. Pero este cuadro pues tiene la fuerza de la fuerza española, porque claro, los colores de la bandera de España, con esa fuerza, con esa integridad que España tiene, ¿no? Y, o sea, este cuadro va pues, por la riqueza andaluza, pues va reflejado por ese motivo, ¿no? Pero para mí me ha hecho muchos beneficios y es el único cuadro que no tengo a la venta. Los demás los vendo hasta me vendo yo, pero este no vendo. A ver, un segundo. Y nada, y seguimos con el transcurso de ir creando historias nuevas y pues creé esta historia que esto fue una anécdota que me pasó graciosa y simpática, porque me apunté a la primera edición que me invitaron de Art al Balcón. Esto pues es una tela de 2 metros por 2 o por 1,80 aproximadamente. Y bueno, pues me la dieron y me dijeron, pues, la pinta ahí, que en 2 o 3 meses ya hay que entregarla y ya, pues, dale. Yo la verdad es que no tenía ni idea lo que quería pintar, no tenía ni idea. Y un día pues me puse a pintar ahí, preparé pues unas sirenas, tipo en el mar, pero estaba haciendo los bocetos. Y cuando no me terminaba de gustar, y yo no sabía, estaba ahí liado, no sabía qué meter. Y en ese tiempo, pues conseguimos sacar las entradas para ir a ver los refugios de la guerra civil que es España, en Alicante. Y pues nada, nos fuimos a ver unos amigos y tal, y nos fuimos a ver los refugios. Y estando allí, pues se hace un simulacro en uno de los refugios. Y bueno, pues me metí tanto en el papel que no escuchaba las bombas en mis oídos. Cómo caían y cómo la gente gritaba y las sirenas. Y bueno, la verdad es que es espectacular. Si no habéis ido, os lo recomiendo, que está chulo. Y así veis la historia de España. Entonces, pues nada, pues cuando salí de allí, recuerdo que le dije a Ana, ya sé lo que voy a pintar en el tema este de Art al Balcón. Digo, voy a pintar una representación a mi modo, como si fuera el Guernica del maestro Picasso, que no, lógicamente, pero a mi modo, de lo que yo siento, de lo que yo he vivido bajo. Y entonces, pues, el cuadro le puse de título Agonía, 5 de noviembre de 1936. 5 de noviembre coincidía con mi cumpleaños, y eso lo vi en una fecha reflejada en todas las cosas que se ven allí. Me hizo mucha gracia que coincidiera con mi fecha de nacimiento. Y entonces, pues, este cuadro, pues, lleva, pues, todo este tema de aquí, es una despedida, una chica o una señora, o lo que queráis pensar, despidiéndose de su hijo, de su hermano, de su marido, de quien queráis pensar, ¿no? Habían 2 frentes, que era el rojo y el azul. Estaba España partida y dividida. Entonces, pues el ojo que hay aquí, este ojo representa lo que es el ojo de la guerra, el ojo que controla siempre el mundo, prácticamente para controlar la guerra. Y pues, como veis, pues estos personajes que tenemos aquí son espías en la muerte, personas que estaban dentro de los refugios y la pasaron bastante mal. Y pues todo he tratado de reflejar todo lo que yo sentí bajo, como el árbol de este árbol cruzado, que es el árbol de la vida, de la renovación, ¿vale? El fuego, una bomba conforme cae. Y todo esto es porque los niños, cuando estaban en los refugios, pues al caer las bombas, pues salían corriendo sin miedo a buscar pescado porque tenían hambre. De los peces que salían al caer las bombas en el Mediterráneo. ¿Qué pasa? Muchos de ellos, por desgracia, pues no me la contaron. Eso es una especie de un homenaje que he querido hacer, pues para homenajear eso de la guerra civil española, porque independientemente del Guernica, el bombardeo de Alicante fue uno también de los más potentes que hubo, que fue tanto en el mercado central como en el puerto, más o menos. Y a partir de aquí, este cuadro pues me gustó muchísimo cómo quedó.
se ha puesto en muchos lados, muy contento en Arte al Balcón, y ahora pues seguramente la próxima exposición que va a realizar en Málaga, en junio, en COI, será en una internacional que me han invitado, en un stand de 7 metros, donde voy a poner ahí pues no sé, todas las obras que me cojan. Y además haré una presentación de este libro también en COI en el mes de junio. Me están diciendo, preparando la fecha para cuando me digan, pues allá que me voy con mis libros y con mis cuadros y a la aventura, porque la verdad que con el arte tiene muchísima aventura. Y no solamente el arte de frío, el arte en condiciones. Luego seguimos con otra obra taurina, que esta obra también es muy representativa para mí, porque cuando la decidí comenzar, pues está hecha con pasamanería, con bolillos, pedrería, cristal, o sea, piedra de cristal. Y fue pues porque tenía la pasamanería esta la tenía por casa. No sé por qué estaba por casa, pero estaba pues para eso, para hacer este cuadro. Y pues cogí una foto, me gustó y dije, bueno, voy a mezclar la foto, todo este lío con la pintura. La verdad es que fue un resultado maravilloso. Hoy cuelga en una casa de sal, que está súper chula, cuando ves que la veo me encanta. Y este motivo pues fue pues, un tipo collage, así mezclando pues pintura con otro tipo de material. Que de este tipo de obra estoy preparando otra ya en el taller para hacer una obra más grande taurina, pero ya muy diferente. Luego, por último, voy a explicar esta fue ya la última, he sido estas últimas etapas, y esta me representa mucho, va dedicada al ego y a las caretas que tenemos todo el ser humano y que no sabemos muchas veces quitárnoslas por el ego. Entonces, dio la casualidad que cuando yo terminé esta obra, mido 1 metro por 1 metro, me iba a empezar un retiro espiritual y cuando lo terminé, pues lo enseñé a mis hermanos y la verdad es que con cosas que ocurren allí, pues fliparon con esta obra, porque realmente, como he dicho, es una obra que representa eso, el ego y todas las caretas que nos ponemos cada día que tenemos en la mesita, cada uno, y que la cogemos cuando nos viene bien y como queremos, para todo. Muchas veces el yo vale para jugar, no para dar cariño y calor en la gente, porque la gente necesita más calor y más cariño que tanto yo. Entonces, pues, este cuadro pues va reflejado a eso, a esa forma de mirar el mundo tan diferente que tenemos cuando nos creemos que somos el papá de Tarzán. Y el papá de Tarzán no somos ninguno. Y esta es la última obra que tengo aquí para explicar, porque, como he dicho antes al principio, el arte no se explica, se siente. Y yo pues voy a seguir pintando, voy a seguir creando, voy a seguir mirando, voy a seguir observando y dando gracias a la vida, dando gracias a mis padres, que gracias a Dios estoy aquí hoy para poder presentar este libro. Y como digo, hasta el día, un final de mis días, aquí está el pintado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de que la haga y que pues, Máximo le responda a sus inquietudes. Hola Máximo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te gusta pintar más, con óleos o con acrílicos? Pues a mí me gusta más pintar con óleos. Me gusta más el trazo de la pincelada, me gusta más el olor, porque el acrílico prácticamente no hace nada. Y parece que a mí el olor me embauca, ¿no? Y a mí me gusta más, pues, como te digo, ver cómo va el pincel moviéndose más con la pincelada y los colores son más lindos. La mayoría y todo, ¿no? Gracias. A ti, que tú también estás en el libro. Ya lo sé, porque yo trabajé contigo de comercial y un día te vi la vena que tenías y te dije,
déjate todas las tonterías y todo lo comercial y dedícate a eso que va a cambiar tu vida. Cierto, así fue. Y cuando empezaste y me lo ibas diciendo decía, es que yo te lo vi, es que vi que tu vida iba a dar 180 grados. Pues sí, muchas gracias, Anita, por darme ese capón en ese momento, que lo necesitaba. Yo tengo mucho punto de vista y enseguida capto a las personas lo que el fondo que tienen. Gracias. Gracias a ti. No hay más preguntas. Bueno, pues entonces, justo a la entrada, tenéis, bueno, que ya muchos veo que tenéis el libro en la mano, pero por si alguien desea adquirirlo y que nuestro autor y pintor se lo dedique, pues este es el momento de proceder a ello. Muchas gracias. El Consistorio Digital.